Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a 5 días Real Estate. Estamos con ustedes una semana más y con calor, ¿eh? Hoy parece que será uno de los días más calurosos de este mes y mañana ya hay probabilidades de tormentas para que también lo tengan en cuenta. Empezamos una semana con mucha energía, con un invitado de lujo aquí en Piso, la primera vez que viene a nuestro programa, así que estamos más que deseosos de escucharlo y también agradecidos por su diferencia y preferencia. Así que hoy vamos a hablar sobre los desarrollos inmobiliarios que tenemos aquí en el país, lo nuevo y lo bueno que tenemos, no solamente para los inversores, sino también para el cliente final. Quiero darle la bienvenida al señor Emilio Borrella Ortega. Él es director general de OGA Ciudad Jardín. ¿Cómo estás, Emilio? Bienvenido y muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por invitarnos a este evento. Estamos muy contentos de escucharte y de saber las novedades de un proyecto inmobiliario que es la preferencia de Luque. Luque, que está al lado de Asunción y hoy por hoy ya sería casi Asunción, ¿verdad? Y es la preferencia de los clientes finales y es muy lindo decir eso. ¿Por qué? Porque los desarrolladores últimamente se están olvidando del cliente final. ¿Cómo lo ven ustedes aquí en Asunción y alrededores? Bueno, como bien sabes, nuestro proyecto es un proyecto multifamiliar en altura, algo no muy propio, sobre todo en la ciudad de Luque. Sí. Es cierto que la ciudad tiene desarrollos en altura, en Luque muy pocos. Luque tiene una extensión muy grande, es la ciudad de la Gran Asunción más grande, son 150 kilómetros cuadrados, con un capital humano cercano a los 400.000 habitantes, es decir, está altamente densificada, pero con un modelo habitacional muy particular del Paraguay, que es la casa, el dúplex, y la mayoría de condominios son en ese ámbito. Entonces, la singularidad de Luque, para nosotros, tiene dos connotaciones muy importantes y sorprendentes. Uno, pongo por anticipado que lógicamente para nosotros es muy llamativo que no haya edificación en altura, que es nuestra especialidad, pero tiene dos connotaciones muy importantes. Una es que posiblemente sea uno de los polos empresariales y logísticos más importantes de la Gran Asunción, el aeropuerto, que está en la ciudad de Luque y escasamente a 2 kilómetros de nuestro lote. Y por ende, alrededor del aeropuerto hay mucha actividad, no solo en Luque, sino también en Mariano Roque Alonso, que se nutre de ese flujo. Y alrededor del aeropuerto hay pues parques empresariales, posiblemente no muy nombrados, pero esa es la realidad. Hay parques empresariales, hay parques logísticos, y gran parte de las infraestructuras públicas existentes se han hecho en la zona. Y la segunda connotación es la Conmebol, ¿no? La Conmebol tiene una importancia brutal. Posiblemente la industria más importante en el mundo sea la industria del ocio, y dentro del ocio el fútbol. La Conmebol es la asociación que aglutina las federaciones latinoamericanas de toda Sudamérica, y eso es brutal. Eso tiene un impacto que es muy posible que no se perciba todavía, pero eso tiene un impacto brutal en el mundo, o sea, no solamente aquí en Paraguay, en el mundo. Entonces, esas connotaciones de esa ciudad a nosotros nos parecen altamente llamativas, y nuestra apuesta, de hecho, es por Luque. Conocemos muy bien toda la Gran Asunción, pero Luque es nuestra referencia. Y el desarrollo está muy bien ubicado, de hecho, en Luque, con accesos rápidos y también en asfalto, que es otra de las ventajas cuando uno quiere una llegada o una salida rápida de su casa o a su casa. Eso te puedo añadir algo más. La PI2, la autopista que viene de Ciudad del Este y que prácticamente por infraestructura para cerca de Ipacaraí y luego en Palma,
creo que es con la Estigarribia, no me hagas mucho caso porque ahí no lo tengo muy claro si es esa avenida, yo creo que es la Estigarribia. Pero si tú quieres ir de Ciudad del Este a Asunción, en el momento en que entras en la Gran Asunción tienes un problema. El nuevo planteamiento de vía de conexión de Ciudad del Este pasa por Areguá y por Luque, de forma que si hoy tardas 20, 30, 40 minutos, depende del tráfico, en cruzar las vías de Areguá y de Luque, la vas a poder hacer en 5 minutos. Claro. Y para en la Conmebol. En la prensa ya se ha presentado desde hace 2 años, ya se ha presentado el tren, ¿sí? El tren de cercanías. De cercanías, que interpreto que por un lado es para los habitantes, pero es una prueba de fuego también, entiendo, para mercancías. Entonces, ese también es un punto que a nosotros nos llama mucho la atención del potencial que eso tiene, ¿no? Para el habitante, por las vías de conexión. No nos engañemos que nosotros estamos en un tramo que cuando sales de nuestra promoción y te quieres ir a Asunción, bueno, si vas a San Bernardino es una de las vías francas, o Areguá, francas y rápidas. Pero si te quieres ir a Asunción, tú estás a escasos 3 minutos de la puerta del aeropuerto y por otro lado automáticamente tienes la posibilidad de coger la autopista Ñuguazú, que empalma con la Transchaco, con la Costanera y con todos los accesos a la ciudad de Asunción. Entonces, creo que es una ubicación inmejorable para el habitante, más allá de esos aspectos que hemos comentado en ámbitos de negocio o de logística. ¿Cómo nace el proyecto de multiviviendas Hogar, Ciudad y Jardín? ¿En qué etapa están actualmente? Empecemos por cómo nace. Nace por el plan de vivienda de este país. Lo primero que sorprende cuando vienes a un país como Asunción, y yo hace ya 6 años que lo visito y 4 años en el que vivo, lo primero que sorprende es la altura. El modelo habitacional paraguayo es un modelo habitacional basado en planta baja, como hemos comentado, pero nosotros entendemos que para desarrollar ciudad, canalizaciones, infraestructuras, viales, tratamiento de aguas residuales, llegada de agua potable, etcétera, no queda más remedio que hacer altura. Pero también vimos una oportunidad en el modelo habitacional, es decir, la posibilidad de aquellos espacios que tiene una casa, un pequeño jardín, una pequeña piscina, o hecha de la manera que sea, un patio donde los niños puedan jugar, un sitio para descansar y fumarse un cigarrillo, que a veces en un piso eso es complicado, son pequeñas tonterías, integrarlo en el proyecto. En el mundo es muy difícil que una comunidad de clase media aspiracional, que es al target que nos dirigimos, tenga la oportunidad de tener amenidades, por definirlas de alguna manera, de lujo. Sí. No por nada, sino porque la tierra es cara, los servicios son caros, el metro cuadrado es caro. Entonces, la posibilidad de integrar en un condominio en altura las amenidades del estilo habitacional paraguayo nos pareció una oportunidad inmensa. Eso es lo primero, es decir, el tipo de edificación y el potencial que teníamos si integrábamos el modelo habitacional paraguayo. Dicho esto, lo sorprendente, yo hace 17 años que vivo en Sudamérica y lógicamente vengo de España, pues soy español y he trabajado en varias ciudades europeas. Y algo que sorprendió muy especialmente es el plan de vivienda. El plan de vivienda de este país, haciendo un resumen muy rápido, uno, que haya una entidad privada, un banco de segundo piso público como la FD, que estructure un crédito, mi primera vivienda o mi casa, con valores muy razonables. Que puedas estructurar la operación con un crédito a 20 o 30 años, que sea en guaraníes, que la moneda sea muy estable y por lo tanto las fluctuaciones de la moneda impacten muy poco a lo largo de esos 20, 30 años, impacten poco en los valores del crédito. Pues eso, la verdad es que ese fue
un segundo aspecto que para nosotros, bueno, yo creo que el primero, que Para más allá apostar, del multifamiliar en altura, más allá de eso, que el plan de vivienda fuera tan especial, ¿no? Luego tiene sus inconvenientes, que luego si quieres hablamos. Inconvenientes pasados, yo creo que hoy se están resolviendo muy bien, pero eso fueron unos inconvenientes. Y luego, este es un país que enamora, su calidad de vida, no sé, su frondosidad, el estilo de vida tan particular que tiene Paraguay, el desconocimiento que tiene la gente y la sorpresa que te llevas cuando conoces pues aspectos como la gran riqueza que tiene en el ámbito agrario, en el ámbito industrial, en el ámbito ganadero, en el ámbito de las energías renovables, y todo ello intuyendo o percibiendo que el país está creciendo y que tiene un potencial tremendo, ¿no? Pues esas circunstancias fueron las que nos llevaron a apostar por este país. ¿En qué etapa están en estos momentos del proyecto? En este momento estamos coronando las estructuras. Sí. El edificio tiene 2 alturas, porque es un edificio en forma de U, una de 2 plantas en sótano para parqueos y 9 plantas de viviendas. Y en la otra torre hay 2 plantas de parqueo, porque es comunitario, y 10 plantas de viviendas. A final de este mes coronamos estructura. Ya estamos con albañilería desde la planta 1 a la 4. Dentro del proceso de albañilería ya hemos integrado instalaciones, o sea, entre esas planta 1, planta 4, tanto en las zonas comunitarias como en las viviendas, todo lo que es hidrosanitario y lo que es eléctrico ya estamos trabajando en ello. Todas las carpinterías de aluminio ya van acompañando a la albañilería con los premarcos y afinando al máximo para llegar a nuestra expectativa es empezar entregas entre agosto y noviembre, y por ahora creo que se está cumpliendo nuestro plan. El cronograma. Sí, y en estos momentos esa es la situación del desarrollo inmobiliario. Sí, lo que llamó la atención y para bien, como vos lo explicabas, es el edificio que tiene formato en U, por decirlo, porque en el centro está más dirigido a los solteros o a matrimonios recientes, como que las familias con hijos se irían más hacia los costados. Nosotros identificamos, como en todos los países, una de las connotaciones de los proyectos inmobiliarios es el precio, ¿sí? Y a veces eso coarta las intenciones de las personas a la hora de tomar decisiones. Nosotros siempre decimos que compensamos los metros cuadrados que tú puedas querer o tener con unas grandes amenidades que te posibilitan de alguna forma relajarte de tu casa para participar de un condominio mucho más amplio. Nosotros trabajamos monoambientes, 1 dormitorio, 2 dormitorios, 3 dormitorios, y es obvio que en ese trabajo tienes que tener en cuenta las necesidades tanto de una familia como de un single, ¿sí? Entonces nuestra apuesta en la parte baja, o en la parte baja de la U, en la parte baja de la plataforma que une las 2 torres, creímos que era una muy buena idea, una muy buena apuesta, tener un apartamento, bien sea monoambiente, o también hay de 2 dormitorios, o de un dormitorio para ese target, para ese single, que no necesita espacio, lo que necesita es una vivienda cómoda, con buena infraestructura, con buenos servicios, y sentirse protegido en su hábitat. Entonces, efectivamente, si tú vas al condominio, de hecho el condominio arquitectónicamente tiene también esas diferencias, tú lo percibirás, se percibe en la maqueta, pero lo percibirás, tiene una estética, una arquitectura en esas plantas 1, 2 y 3, que son las que forman la plataforma con respecto a la subida de las torres, efectivamente. ¿Cuáles son las amenidades que cuenta este proyecto? Porque realmente una de las cosas que en el país interesan son las amenidades. Muchas personas están dispuestas a un metraje cuadrado menor, pero sí a tener un esparcimiento dentro del condominio.
Dentro del condominio nosotros lo que tenemos es un parque infantil un pequeño parque infantil con una sala que le llamamos Kids Room para que los niños en un momento determinado puedan estar en una salita de juegos y que participen más allá de su casa con otros niños o con otros servicios que no tienen en casa. Tenemos luego un gimnasio equipado, tenemos un espacio de coworking. Para nosotros ese espacio es muy importante porque el single actual es una persona que no necesita tanto espacio, lo que necesita es buena comodidad, tanto para vivir como para trabajar, ¿no? El single o el profesional liberal suele ser una persona que necesita de esos servicios. Tenemos lavandería, tenemos salones para la comunidad, típico en estos edificios, muy generosos y con unas vistas espectaculares. Luego tenemos por otro lado una piscina de un buen tamaño. Tenemos un campo deportivo para que puedas jugar con una pelotita o tirarla a una cesta o hacer unos pequeños toques de pelota con fútbol o futsal. Y luego tenemos quinchos, varios quinchos repartidos tanto en la plataforma, en la terraza de la plataforma, como en los casi 3.000 metros que tenemos de espacio verde. También con unos parrilleros. Yo creo que no me dejo ninguno. Estoy pensando que no me dejo ninguno, pero creo que son muy generosos. Totalmente. Y que darán mucho confort al habitante del condominio. Luego en la puerta tenemos un mini market. Estamos negociándolo con varios operadores para de alguna forma dar servicio tanto al condominio, porque no está está en el condominio, pero tiene salida fuera. Claro, para acceso de todo el barrio. Para acceso del barrio, sí. Que está bien pensado porque siempre solucionando el día a día de quien vive en el lugar también. Bueno, es un espacio de 400 metros y lógicamente cubre la conveniencia, como puedes encontrarte en cualquier supermercado de calle de conveniencia de la ciudad de Asunción. Totalmente pensado como para que el resolver los problemas del día a día. La conveniencia totalmente resuelta. Es muy posible, o todos lo hacemos, de hacer una gran compra en una gran superficie en un momento determinado o en el mercado de la ciudad, pero toda la conveniencia lo que necesitas es cercanía y que te preste el servicio y que tenga los productos que te interesen. ¿Cómo está la etapa de financiación para el cliente? Como te he comentado antes, el plan de vivienda para nosotros fue muy importante. Nosotros estamos en relación, nuestro banco estrella es Itaú, es el banco que apoyó, con el que más trabajamos. También trabajamos con Banco Atlas. Banco Atlas en este último tramo del programa también está haciendo esfuerzos. Estamos negociando con otros bancos que se han acercado como Bueno, pero lógicamente por conocer el sector financiero de la plaza. Hemos conocido fondos de inversión del país, o sea, hemos estado cercanos al mundo financiero. Pero hoy esas son las entidades con las que trabajamos. Del plan de vivienda, antes te he comentado que tiene sus ventajas e inconvenientes. Del plan de vivienda hay un aspecto que es muy importante y es que quien califica al cliente no es la FD, lógicamente es un banco de segundo piso. Sí. Pero no tiene las ubicaciones o no tiene el despliegue que puede tener un banco privado, y el banco privado lo que hace, aparte de calificar el cliente, es asumir parte del riesgo, entendiendo el riesgo como que lo que hace es prestar un dinero a un señor con la garantía de su casa, pero prestar el dinero, y lógicamente es un negocio privado que exige tener sus beneficios. Cuando nosotros empezamos a negociar hace 4 años, antes del COVID, la banca era una banca que no creía en el negocio hipotecario, ¿sí? O hipotecario fiduciario, no creía o no era experto o no tenía necesidad ni experiencia, ¿no? Ese es un tema que nosotros hemos trabajado mucho con el banco, porque el banco sí que nos pedía al cliente final, oye, préstame al cliente final y yo ya le prestaré. Pero para nosotros el proceso con las entidades financieras se inicia desde el principio, desde que los cimientos se desarrollan.
En ese momento nos fue muy difícil, de hecho no tuvimos oportunidad de... Trabajamos incluso inicialmente con BBVA, que luego pasó a ser GNB, pero Sí. no acabamos de desarrollar relaciones. Pero con el paso del tiempo, eso se ha notado mucho después del COVID y el esfuerzo que el Ministerio de la Vivienda ha realizado con los programas Mi Primera Vivienda. Hoy está con nuevos programas que a mí me parecen también muy interesantes, aunque no sea un programa al que nosotros nos acojamos, como es el Cheroga por A. Pero el Ministerio ha hecho mucho, el Ministerio, la FD, el Banco Nacional de Fomento, es decir, las principales entidades han hecho mucho por hacer creíble el programa de vivienda a la banca privada. Y hoy la banca privada, sinceramente, está haciendo un muy buen esfuerzo. Ese esfuerzo no solamente se plasma en la relación con el cliente final, donde la FDI y el Ministerio de la Vivienda es lo que quieren, fomentar la primera vivienda para el paraguayo, sino que han hecho visible o han visibilizado la importancia que tiene ese programa, no solo para el ciudadano, sino también para ellos a la hora de que sea un negocio que posibilite tener una relación más directa con el cliente, posiblemente en el producto más importante para una persona que es su vivienda, ¿no? Entonces el banco ya no solo se ha convertido en una entidad financiera que presta dinero, que hace negocio, que sí, que lo es, que es su principal negocio, sino que en el fondo está participando de un desarrollo social que de alguna forma desarrollado por el Ministerio de la Vivienda, por el Banco Nacional de Fomento, por la FD. Ellos están participando de ese desarrollo social de forma muy palpable para los promotores, ¿no? Para nosotros que somos los que desarrollamos los proyectos. ¿Hay más proyectos con Hogar Ciudad y Jardín? No sé si se pueden ir adelantando. Nosotros ya tenemos una nueva propiedad, el Luque también, nuestra apuesta como... Fue Luque. Como te he comentado, sí, después de evaluar toda la Gran Asunción. De hecho, Luque es una de las ciudades más llamativas hoy por hoy para los desarrolladores inmobiliarios que no están o que están en Asunción pero quieren irse al primer cinturón. Luque es lo que más llama la atención por su cercanía y accesos rápidos. Efectivamente, así es. Nosotros ya tenemos una propiedad nueva, es una propiedad grande para construir. Hay una parte habitacional muy importante, con más de 1000 viviendas, en fases, o sea, no estamos preparados todavía, o el país todavía no ha llegado ese momento para desarrollar un programa de viviendas tan potente para un desarrollador. Para un desarrollador pequeño como somos nosotros. Hoy por hoy para ningún desarrollador. Ningún desarrollador hoy está capacitado para hacer tantas viviendas. No hay tanta mano de obra capacitada, hay que ser también reales. Pues yo ahí tengo... ¿Sí? ¿Tienes tus dudas? Sí. Okay. Sorprendentemente nosotros con la construcción estamos muy contentos. Y más allá de la tecnología, que la tecnología es muy importante, hoy puedes ver el gran polo en Asunción de desarrollo inmobiliario, pues es Molas López, ¿no? Por poner un referente donde si coges la calle Molas López es... Hoy los desarrolladores están apostando un proyecto tras otro, ¿no? Y tú ya ves tecnología muy avanzada. Yo cuando llegué aquí veía edificios con un cierto tamaño, con encofrados en madera, por ejemplo, y hoy tú ves tecnología punta, tú ves grúas, tú ves encofrados metálicos, tú ves... un buen soporte a la construcción. Pero lo más importante, que haya tecnología es muy importante, que haya buenos concreteros es muy importante, que haya buenos acereros es muy importante, pero para mí la sorpresa ha sido la mano de obra. Mano de obra muy cualificada, mano de obra muy trabajadora, mano de obra que conoce muy bien su profesión, y nuestra promoción, que es una promoción, hoy estamos hablando de 12 plantas de altura, con sistemas de cimentación y de estructura muy sofisticados, con los medios nuestros, pero muy sofisticados, y cómo ha respondido las contratas y los empleados de las contratas, la verdad ha sido una gran sorpresa, súper positiva. O sea, que en eso no hay esa carencia, sinceramente no hay esa carencia. O sea que se puede llegar para vos a las 1000 viviendas. En cuanto a estructuras, sí es un problema más financiero y de necesidad de vivienda. Hoy el paraguayo de clase media aspiracional o aquella clase bajita que está empezando a
a subir, a sacar Sí, la cabeza, sí, sí. a que ya tienen sueldos, que el núcleo familiar ya trabajan varias personas, que quiere salirse de su modelo tradicional, pues porque el mundo evoluciona y De vivir más cerca de su trabajo, por de vivir más supuesto. cerca de su trabajo, etc. Esa persona, uno lo que ha hecho ha sido satisfacer su necesidad con autoconstrucción. Oye, me compro una tierra a 40, 50 kilómetros, a 40, 50 minutos y ya me va bien porque tengo cierto transporte público cerca y tal, y yo me hago mi casita poco a poco, lo voy desarrollando poco a poco. Los sistemas de autoconstrucción aquí están muy evolucionados, pero en ese ámbito, en el ámbito de... Y ahora he perdido un poco el hilo conductor de dónde iba a parar, de dónde iba... No, estábamos hablando sobre la capacidad de construir. Eso es. El paraguayo se siente muy cómodo con el alquiler. Es decir, Sí, y también hay veces que nuestro sistema no permite. déjame que te diga, Sí, déjame que te diga mi experiencia. tu percepción Sí, mi y percepción. experiencia. Eso sería así si la gente me dijera, mi trato al día a día con la calle, con las personas de Sí, la sí, calle, sí. me dijeran, oye, es que yo quiero una casa pero no tengo acceso. No, eso no lo dicen. Ellos dicen, oye, yo me siento cómodo pagando un dinerito y ahí estoy, y ahí me conformo, ¿no? El COVID nos demostró algo. Ajá. Y es que lo mínimo que tienes que tener en tu vida es una casa, un techo con el que cubrirte. Y el COVID también nos dijo que mucha gente perdió el empleo y eso es muy complicado. Y el COVID también nos dijo que las instituciones públicas, cuando venían calamidades de ese tipo, estarían por la labor, ¿sí? Apoyarían. Eso pasa aquí y en todo el mundo. Por lo tanto, la vivienda es tu gran activo, ¿sí? Con suerte nos compraremos, a lo largo de nuestra vida, con suerte nos compraremos una casa, con suerte. Pero eso no es lo preocupante, o sea, no es donde voy a parar. Donde voy a parar es que lo sorprendente es que la aspiración no sea tener la propiedad de una casa. Y algo también que me sorprendió con gente formada e instruida, es decir, con gente que había estudiado, es que veían el crédito hipotecario, lo veían como un lastre. Oye, no nos engañemos, cuando alguien te presta dinero quiere su beneficio y por lo tanto tú vas a pagar un interés por ese dinero que te están prestando. Pero cuando tú tienes una hipoteca, una parte de esa hipoteca va a tu inversión. Por lo tanto es algo que no percibes, pero tú ya estás construyendo tu patrimonio. Entonces lo sorprendente, la primera sorpresa fue esa, no entender que la vivienda, o sea, el decir, oye no, yo prefiero el alquiler, porque yo con el alquiler, si me va mal dadas, me puedo ir a otra casa de alquiler, y por lo tanto ni pienso en una inversión porque tengo la impresión de que la voto, o sea, si pierdo la casa lo voy a votar. Nunca pasa eso, es decir, perdón, casi nunca pasa. El que tiene una vivienda en propiedad y tiene una inversión la va a cuidar a muerte. Y lo segundo es que no es consciente, cuando es un single no pasa nada, pero cuando es una familia no es consciente del impacto que tienen los niños. Es decir, perdón, creo que todos hemos sido niños y en el crecimiento de un niño está tu familia, por supuesto, están tus primitos también, esos niños con los que juegas inicialmente, pero está tu gente de tu entorno cuando vas al colegio. Los alumnos con los que me codeo, los alumnos con los que estudio, el equipo de fútbol en el que juego, la plaza en la que voy a jugar con los niños, ¿sí? Y tener un alquiler significa itinerancia, perdón, puede ser itinerante. Es decir, ese pensamiento de, oye, mi economía es justita y con un alquiler me siento cómodo, tiene un sentido de itinerancia que el niño sufre, o que la familia sufre porque no acaba de consolidar su posición en un espacio. Por supuesto que alguien cuando crece y tiene la suerte de que su economía vaya bien, pues esté mirando por nuevos núcleos, por nuevas casas, por mejorar. Totalmente. Y pueda quererse ir a otra casa. Por supuesto, faltaba más. Pero el sentido de pertenencia o el sentido de la inversión de lo que supone en tu casa no solamente es un tema económico, es un tema de arraigo familiar. Eso se lo escuché, yo no tenía esas palabras, se lo escuché a la antigua presidenta de la FD, arraigo familiar, y me quedé muy impactado porque es lo que yo pienso, pero no le había puesto palabras a eso, Claro. ¿no?
Entonces, creo que eso es muy importante y eso no le tiene en cuenta o no lo ha tenido en cuenta o nadie le ha explicado la importancia de eso. Creo que nos llevamos hacia lo segundo. Nadie ha explicado, nos falta mucho conocimiento financiero. En la escuela aquí no se da y realmente es algo que si uno no estudia una carrera ya enfocada a economía, tampoco va a tener una educación financiera aquí hoy por hoy. El primer día que fui consciente de eso fue un joven ingeniero que me dijo justamente, un señor formado, de buen verbo, de buena conversación, y que me dijo, no, yo tengo 2 hijos pequeñitos y yo prefiero el alquiler porque sé que si sufro económicamente en un momento determinado, yo me voy a poder ir. Y yo me chocó mucho, y dije, ¿y tus niños? Bueno, mis niños van conmigo. El arraigo familiar, oye, ya se amoldarán. ¿Y tu inversión? Es decir, tú el alquiler de alguna forma te estás aprovechando de tu vivienda y es lícito para el arrendador, pero es un dinero que ahí está. O sea, has vivido, has convivido, como vas a un hotel. Sí, exacto. Y hay un momento que es un pasivo. Y en cambio, en una hipoteca, en una inversión, cubres intereses, lógicamente, y te va a costar tu casa 2 veces o 3 veces, depende de lo que tardes. Tienes toda la razón. Pero el valor de tu casa también habrá subido 2 o 3 veces. Por lo tanto, tu inversión es segura, aparte de tener una casa. No, él no lo vio y no lo comprendió. No es que no le comprendía, no le interesaba. Claro. No digo que no lo comprendiera, estoy seguro que sí. Y seguramente que después de aquella conversación, él lo habrá pensado. Ese joven lo habrá pensado muchas veces. Pero eso es así. Entonces, eso exige un proceso de hablar, de remarcar. Gran parte de nuestra actividad promocional pasa no solo por poner publicidad, sino por hablar de aspectos que, oye, es muy lógico que en una escuela no te hablen de esas cosas. Y muchas veces tiene que ver... No lo veo lógico. Yo creo que debería de hablarse en toda instancia de nuestras vidas, porque esa es la manera de también superarse y una forma también de que el crecimiento patrimonial de un país vaya adelante. Crece con ellos. Crece con la población, por supuesto. Eso es lo que nos encontramos y forma parte de nuestro proceso, pero sí, efectivamente, y es muy sorprendente porque yo diría que en Sudamérica, o en el mundo latino en general, la importancia de la propiedad de tu casa, más humilde, menos humilde, para gente más humilde, para gente más rica, es igual en el ámbito económico. Pero está muy arraigada el sentido de la propiedad, y en Paraguay eso sí que me ha sorprendido no notarlo, no percibirlo. Quizás es más antropológico, es el saber de que, bueno, los aborígenes que tocaban en este espacio sabían que podían migrar de tierra a tierra porque era una tierra muy fértil. Entonces sabían que hoy comían todo lo que había acá y podían ir unos kilómetros más y iban a conseguirlo todo. Pues mira, ese es un sentido antropológico. Total, pues seguramente esa es la respuesta y eso socialmente se ha ido desarrollando con el paso de los años, ¿no? y está fuertemente consolidado de esa manera, ¿no? Pero sí, el inversor paraguayo, el inversor sí está apostando hoy a bienes raíces, cosa de que hace 4 o 5 años yo no lo veía así. Este país, voy a hablar de 4 datos, ¿no? Importante en la soja, importante en el ámbito ganadero, el segundo país o el tercero en producción de energías renovables. Es cierto, tiene un problema de transmisión de la energía, es decir, no tiene buenas infraestructuras para transmitir ese activo, pero es el segundo o tercero país. Tiene una flota fluvial, eso lo he hablado, me produce mucha curiosidad porque yo nunca lo he vivido eso. Entonces, tiene una flota fluvial, creo que es la segunda o la tercera del mundo, porque es la forma que tiene Paraguay de recibir o enviar sus insumos. Sí. Es decir, es un país de una riqueza tremenda, ¿no? Y por lo tanto, eso querría decir que eso tendría que haber grandes... Es un país, además, cuya deuda es el 34, el 35, el 38%, los datos están por ahí variando, cuando en el mundo los países se endeudan para generar o para desarrollar infraestructuras, es decir, para hacer crecer al país con valores infinitamente por encima, ¿no? Y eso ya se empieza a notar en el ámbito público.
infraestructuras significan vías, transmisión de energía, trenes, no sé, en fin, todo lo que se te pueda ocurrir en el ámbito público, perdona, asfaltados, canalizaciones de aguas residuales por las lluvias, etcétera, y lo que quieras. Pero el negocio que permea en la sociedad después de esas inversiones es la construcción privada, ¿sí? Porque en la construcción privada hay cemento, hierro, empleo, aluminio, madera. En la zona se genera comercio durante los 2 años de la construcción, tiendas que abren, tiendas que venden, tiendas que subsisten, 200, 300, 400 empleados. Es un microclima. Yo te diría que, no lo sé, pero estoy casi convencido que si miráramos lo que impacta la construcción en el negocio privado, estaríamos hablando en las industrias, ¿no? Estaríamos hablando por encima de los 2 dígitos. No tengo o sea, te soy sincero, no conozco ese dato, pero estoy convencido que es por encima de los 2 dígitos. Y además permea a la persona de la calle, todo. El que tiene la casa porque la va a tener, el que le compramos cemento pues porque tiene empleados y nosotros somos un cliente más que aporta a esa economía, comprando el hierro idem de idem, aquellas personas que en la zona conocen la profesión, albañiles, fontaneros, etcétera, pues porque van a pedir empleo, tocan la puerta y, oye, yo vivo aquí al ladito y a las 6 de la mañana yo ya estoy listo para poder trabajar. Genera empleo, en fin. Entonces, la construcción, el primero que se beneficia de la construcción es el país, pero es el negocio privado que más impacta en las variables de país. Sorprendentemente, eso en este país aún creo que hay mucho por hacer. Bueno, esa es la oportunidad que nosotros vimos, ¿no? Totalmente, y por eso, bueno, llegan con este gran proyecto aquí al país, que no solamente es del cual hoy está en construcción, sino el que está en proyecto a cuadras de este Hogar Jardín 1, podríamos decir. Estamos a 800 metros. Antes me has preguntado qué proyecto. El proyecto, sí, como te he comentado, porque ahí hemos disertado más sobre el mundo de la vivienda, ¿no? Más allá de las viviendas hay un pequeño street mall comercial muy orientado a la zona. Estamos con nosotros, Paraguay es un destino turístico desconocido. Lógico, este continente tiene maravillas por todos los lados, entre ellas en Paraguay, pero hay países mucho más desarrollados. Y luego tiene la Conmebol, la necesidad de plazas hoteleras es muy fuerte. Nosotros, parte de nuestro condominio va a tener servicios hoteleros avanzados y servicios empresariales. Nosotros, más allá de la vivienda, que nos parece muy interesante, este nuevo condominio pretende acercarse al mundo de la industria a través de otros polos distintos a la vivienda en sí, que es la construcción, ¿no? A través del comercio, a través de los servicios hoteleros, y nos gustaría poner un pie en el mundo, dentro del ámbito empresarial, en el ámbito de la formación, en el ámbito académico, ¿no? Eso es todo muy incipiente, no dejan de ser unos primeros pasos que se van consolidando, pero más allá de Luque, vivienda, ¿no? Como ciudad satélite dentro de la Gran Asunción para Asunción, entendemos que tiene una economía fuerte, que tiene grandes instituciones, la Conmebol o el aeropuerto, o un montón de empresas y compañías, una municipalidad muy activa, y nosotros este segundo proyecto va a tener una orientación hacia... Te lo digo con palabritas, con pinzas, ¿no? Nos gustaría poner un pie en relacionar el mundo de la vivienda con el mundo empresarial, y dentro del mundo empresarial el foco en el turismo y en el deporte, sobre todo en el fútbol, ¿no? No nos engañemos, el fútbol dentro del mundo del ocio es la industria más fuerte del mundo. Yo no creo que haya en la bola esta hasta en Islandia juegan, ¿no? y participan de la Copa de Europa. Y ciudades, países africanos pequeños que ni hemos oído ahora están jugando un mundial y acaban de terminarlo, ¿no? Y países que igual ni los habíamos oído nombrar, ¿no? El fútbol, más allá de ser la industria del ocio, también
es un aglutinador en la formación de personas, ¿no? Los niños entrenan, los niños se relacionan, los niños forman equipo, los niños forman valores, complementa la educación académica de un niño, es decir, el deporte y el fútbol, por hablar. Es muy importante. Y ahí, en esa pata, el tener la Conmebol, el estar cerca del aeropuerto, el que Asunción como capital sea la capital de este país y por lo tanto una de las ciudades, la ciudad más importante del país, el que tenga buenas conexiones con Luque, nos hace pensar que este nuevo desarrollo va a tener más ámbitos que la mera vivienda en sí. De hecho, así estamos y en breve lo estaremos presentando. ¿Para qué mes estarían presentando? En marzo vamos a hacer una pequeña... Está Judy aquí conmigo y no sé si me mirará así, pero en marzo, abril deberíamos estar presentándole a nuestros clientes, claro, a los inversores y clientes finales que confiaron en Innova. Que confiaron, pues les vamos a hacer una presentación a ellos específicamente. Y a partir de ahí, con la preparación de ese terreno, que ya está en nuestra posesión, a partir de ese terreno empezaremos a presentar el programa del proyecto. Y todo ese cronograma de etapas. De actividades, sí. Perfecto, así que estamos expectantes para enterarnos de más. Creo que va a funcionar muy bien, sinceramente. Sí, creo que, además, no deja de ser iniciativas que existen en el mundo, no inventamos nada. Lo que uno procura siempre coger es ver las experiencias que uno ha tenido, que ha visto que funcionan e intentar acogerlas al país de origen, paraguayizarlas, lógicamente. Por supuesto. E identificar las oportunidades. En el ámbito académico nosotros ya nos hemos reunido, por ejemplo, con varias universidades, presentándoles esbozos, porque hoy no dejan de ser esbozos, de lo que puede llegar a ser y cómo nos gustaría que nos acompañaran o cómo vemos nosotros. Hoy el mundo de la innovación, el mundo del desarrollo, todos estamos de alguna forma innovando, más en un país como este donde se nota mucho eso, pues esos focos, esos parques tecnológicos, esos parques industriales, esos polos de desarrollo donde no solo urbanísticamente se desarrolla la vivienda, que es posiblemente dentro del ámbito inmobiliario pues lo que se ve más obvio, ¿no? La vivienda pueda ser, sino que vaya acompañado de tips que le permitan al habitante pensar que puede tener un trabajo, que hay un foco de desarrollo importante. Igual no le importa nada, pero resulta que tiene un comercio interesante cerca, resulta que ve gente que pulula por la zona, jóvenes que posiblemente puedan estar cerca de un mundo universitario que no conocían hasta ese momento, que la zona en ese desarrollo también se beneficie para que la municipalidad invierta en ese tipo de desarrollos. Entonces, en ese ámbito vemos una gran oportunidad en Luque y lo queremos explotar. Y por ahí va nuestro proyecto, ¿no? Por ahí va nuestro proyecto. Así que tendremos más novedades y todo esto lo pueden ver en Hogar Ciudad Jardín, allí en la web. En la web hoy está el Hogar Ciudad Jardín. Hoy lo que estamos construyendo, nosotros somos muy activos en redes, tenemos un canal de YouTube, tenemos un canal de Instagram, tenemos Facebook, somos muy activos con los clientes enviándoles casi cada mes documentación de la evolución del proyecto, o sea, pretendemos que vivan. Creo que tenemos una frase que dice algo así, como nos gusta que nuestros clientes lo vivan desde los cimientos, ¿no? Pensando no en el cimiento en sí, sino que construyan su casa, que vivan su casa desde que han hecho la primera inversión, ¿no? Entonces, en eso hemos sido muy activos y todo ese conjunto de información la desplegamos en participación con ellos. O sea, que ahí pueden ver todo lo que está pasando. Sí, pueden tener acceso. Y dentro de poco, pues, si Dios quiere, este segundo proyecto que ya estamos estructurando. Emilio, muchísimas gracias por tu visita, así que los vamos a estar esperando en un mes, prácticamente, para que vengan a hablar de la novedad. Muchas gracias por el foro y gracias a la audiencia por escucharnos. Por favor, a ustedes. Nosotros nos vamos, nos reencontramos mañana con más aquí en 5 Días Real Estate. Invitada nueva también, así que tenemos novedades. No se vayan, quedan mucho más de 5 días televisión para ustedes.